vamos a desarrollar ahora cuando los vectores nos representan mediante sus componentes rectangulares. Para esto tenemos que ver qué es una componente rectangular. Una componente rectangular vendría siendo un vector, pero será un vector paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ¿sí? O al eje Z si estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces es un vector que es paralelo. Mediante componentes, por ahí vamos a tener esa característica especial que vamos a representarlo mediante vectores unitarios, ¿sí? Que es la I, la J, la K. Esos vectores unitarios me van a indicar qué me representa o qué eje representa la componente. Entonces, si es I, dice entonces que es una componente en X o es una componente paralelo a X. Si es J, es una componente o es un vector paralelo a Y, y la K es una componente o un vector paralelo a Z, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, acuérdense que la cantidad vectorial vendría siendo la representación, o más bien la cantidad vectorial vendría siendo aquella medición que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de representar esa cantidad vectorial. Ya vimos el que era mediante su magnitud y ángulo de inclinación o de ubicación, ya vimos puntos cardinales, y esta sería otra manera de representar esas cantidades vectoriales mediante componentes rectangulares. Para eso tenemos que ubicar qué son las componentes o qué sería la componente. Todo vector, ¿sí?, puede tener una parte en X y una parte en Y y una parte en Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estuviera viendo una situación física, una fuerza, por ejemplo en esta situación, estamos hablando en sistema coplanar XY, y aquí tenemos un, no sé, un perno, un tornillo. Tenemos una cuerda aplicando, estamos aplicando una fuerza. Entonces, esa fuerza va a buscar mover donde está este tornillo. A veces no se mueve, a veces sí se mueve, ¿sí? Hay veces que está aplicándose la fuerza, pero no necesariamente tienen que moverse las estructuras, ¿sí?, o los sistemas. Entonces, en este caso estoy aplicando una fuerza. Pero parte de esa fuerza, estamos explicando para poder entender un poquito las componentes, parte de la fuerza provoca o busca que el sistema se mueva en X, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en realidad la fuerza que está provocando o busca mover en X? Sería la componente en X, o sea, parte de esta fuerza, ¿sí? Haz de cuenta que yo estuviera aplicando una fuerza con este sentido, o sea, haz de cuenta que tuviéramos una cuerda, ¿sí?, que es una fuerza con este sentido. Entonces, si lo descompongo mediante sus componentes, entonces esta componente, ¿sí?, haz de cuenta que yo aplico una fuerza, pero de esta magnitud, no de la magnitud que realmente estamos aplicando. Entonces, esta sería la componente o el vector de este vector que realmente se está aplicando, en este caso el vector V. Entonces, eso es lo que me indica la componente. Entonces, parte del sistema trata de moverse en X, ¿sí?, pero no estamos aprovechando toda la fuerza que estamos aplicando. Si estamos hablando de fuerza, entonces únicamente se está ejerciendo esta fuerza, ¿sí? Y la componente en Y, entonces, ¿qué significa? Que si yo aplico una fuerza con este sentido, con esta dirección, entonces vamos a tener que también el sistema, si es un tornillo, tiende a moverse en Y. Entonces, haz de cuenta que el sistema está viendo una fuerza con esta magnitud, ¿sí?, que busca mover el sistema hacia arriba, y busca mover con esta magnitud, busca moverse en X. Pero la combinación de los dos, de esas dos fuerzas, me va a dar lo que realmente es la fuerza que estamos aplicando. O dicho de otra manera, si yo tuviera aplicándose únicamente la componente Y, una fuerza, ¿sí?, con este sentido, y esta componente en X, una fuerza con este sentido, que no estuviéramos aplicando aquí, el sistema está observando que el probable movimiento, o estamos viendo en este punto que está ejerciendo una fuerza, la combinación de ambas, una fuerza con este sentido, esta dirección. Esas serían las componentes de los vectores. Esa componente me va a decir que parte de ese vector busca mover en X, o busca hacer alguna situación en X. Otra parte busca mover en Y, y otra parte busca mover en Z, ¿sí? Entonces, dependiendo. Entonces, la representación es de esta forma. Cuando tengamos estos vectores unitarios I, J, K,
¿Qué quiere decir vectores unitarios? Son vectores que son paralelos a X, paralelos a Y y paralelos a K. Por lo general el vector unitario no lleva unidades, pero aquí en este caso, como son mediciones, vamos a poner una unidad, porque no podemos hablar de mediciones sin unidades, entonces vamos a agregarles a las unidades. El vector unitario vendría siendo la unidad única, ya de ahí podemos sumarle, pero en este caso vamos a poner unidades. Entonces, únicamente vamos a identificar vectores unitarios con I, J, K. ¿Para qué? Para cuando esté en la representación, yo sé que la parte en I es una parte de ese vector que es paralelo a X, que se representa mediante otro vector, que es paralelo a X. La parte en J es otro vector o parte de ese mismo vector, ¿sí? Que es paralelo al eje Y. Y la parte en K es otro vector paralelo en el eje Z. Entonces, aquí tenemos los ejes X, Y, Z. Por lo general van a encontrar, o vamos a ver, perdón, en algunas publicaciones, que vamos a tener aquí X, Y Z siempre es la altura, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a poner, cuando es 3 dimensiones, X, Y es el plano, y Z vendría siendo la altura o la profundidad. Entonces eso sería que podemos encontrar en algunas publicaciones. Aquí yo lo estoy manejando para no perdernos cómo manejamos el plano cartesiano. Esto es en 3 dimensiones, se representa el vector y mediante su componente en Y, componente en J y componente en K, o componente en X, componente en Y y componente en Z, que sea lo correcto. Entonces, así lo manejamos X, Y, Z, ¿sí? Este es un sistema no coplanar, recuerden lo que vimos en sesiones anteriores. Entonces, se fijan aquí, el vector V es este vector negro, ¿sí? Que no está, ni es paralelo a X, ni paralelo a Y, al eje Y, ni paralelo al eje Z, sino que tiene ciertas componentes, tienen una parte en Y, una parte en X, una parte en Y y una parte en Z. Entonces, generamos aquí un rectángulo, ¿sí? Un cubo, perdón, en este caso, tipo cubo. Entonces aquí vemos que el vector que me representan estas componentes sale del origen y va hasta la intersección de estas líneas imaginarias. Entonces aquí es que esto me representa este vector. Nos vamos ahora a esta forma. Nosotros en el curso vamos a desarrollar únicamente sistemas coplanares. Cuando queramos desarrollar sistemas no coplanares, se nos va a facilitar cuando ya comprendamos los sistemas coplanares. Cuando quiera en 3 dimensiones puede ser más sencillo el poder comprender. Entonces, en este caso desarrollamos sistemas coplanares. Entonces, aquí tenemos componente en X, la parte en Y es componente en X del vector V y la J la parte en Y. Entonces, ¿cómo se dibuja? Vamos a dibujar la parte en X de este vector, la parte en Y, formamos, si ahorita voy a explicar cómo lo dibujamos, formamos un paralelogramo con líneas paralelas. Esta línea es paralela a este vector, esta línea es paralela a este vector. Entonces, lo que divide vendría siendo el vector. Entonces, este vector me representa de esta forma, ¿sí? Sistema coplanar en XY, ¿sí? Vamos a explicar algunos ejemplos. Como primer ejemplo vamos a tener esta representación. Tenemos esta cantidad vectorial, ¿sí? Al tener las letras I, J o K también, eso me indica que es una cantidad vectorial y lo que me están son componentes, ¿sí? Entonces mi vector es K. Lo podemos ver de esta manera, recuerden que son mediciones, entonces son 6I más 3J, todo entre paréntesis, todo esto en la unidad metros, o cualquier unidad de la cantidad vectorial, yo estoy poniendo metros. O también lo podemos ver en algunos autores, por ejemplo, el vector K es igual a 6 metros en I más 3 metros en J. Eso sí, tenemos que tener la misma unidad en ambas componentes, no podemos tener aquí metros y acá millas. Entonces, se representa, si lo vamos a representar con una medición, tiene que ser de una sola unidad. Entonces, vamos a verlo de esta forma nosotros, ¿sí? Entonces, para indicar la unidad, esta es una medición. ¿Por qué metros? Pues se me ocurrió una unidad. Lo que les quiero tratar de explicar es de que cuando tengamos un valor, una cantidad que tenga I, J o K, ¿sí?
esas serían cantidades vectoriales y las puedo representar mediante un vector. Esta referencia es bien importante. Cuando nosotros estemos utilizando lo que son las representaciones de los vectores mediante componentes, tengo que fijarme en esta referencia. ¿Qué es esta referencia? Cuando hablamos de IJ, le estoy poniendo IJ, puede ser también la casa, donde está el sentido. Es una referencia para poder dibujar los vectores. ¿Qué quiere decir? Cuando la I es positiva, acuérdense que la I es la parte en X del vector, o sería la componente en X del vector que estoy descomponiendo. Entonces, si es positiva esa parte, voy a dibujar la componente con ese sentido. Si es negativo, a contrario. Y si es J, también si es positivo, se dibuja hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. Entonces, vamos a dibujar, aquí tenemos una referencia. Recuerden que vamos a manejar sistemas coplanarios, sistemas XY. Entonces, tenemos 6i, y me indica la parte en X de ese vector que quiero dibujar, que se llama K. Recuerden que estoy dibujando esta cantidad vectorial. Entonces, me dice que son 6 metros en Y. Voy a dibujar un vector que es la componente que va a ser paralelo al eje X porque sí, pero dice que es positivo y lo positivo lo voy a dibujar hacia la derecha, pero partiendo del origen. Entonces vamos a poner hacia la derecha, así. Este vector se va a llamar el vector KX porque es la parte en X, ¿sí? Es el vector KX, o la componente en X del vector K, como se llama. Esto es igual a 6, pero ¿qué unidades? Metros. Entonces ahí tenemos una componente. Seguimos, la siguiente componente, esta no es el vector K, es la componente en X. Seguimos con la siguiente componente. Recuerden que queremos dibujar el vector K. Primero dibujo componentes. Es 3 metros J, pero dice que es positivo y la J positivo va para arriba. Entonces lo vamos a poner así, desde el origen, así. Más o menos vamos a poner a escala. Podemos apoyarnos en una regla, ¿sí? Que sea la mitad, ¿no? Para poder visualizar bien los vectores, más o menos hay que ponerlos como deben de ser, con las longitudes, con los ángulos. Entonces sería 3. ¿Cómo se llama? KY, o componente la componente en Y del vector K, que tiene un valor de 3 metros. Entonces, ¿cómo dibujo ese vector? El vector K. Dibujé sus componentes. Cuando voy a dibujar ese vector, tengo que dibujar un paralelogramo. Entonces, ¿cómo se hace un paralelogramo? Vamos a poner otro segmento paralelo a esta componente, ¿sí? Y pongo otro segmento paralelo a esta otra componente. Entonces, se fijan, con un paralelogramo. El paralelogramo sería aquella figura que vamos a tener dos lados que sean paralelos y otros lados paralelos de la misma magnitud. Entonces, en este caso, vamos a tener estos segmentos imaginarios, ¿sí? Formando un paralelo. Entonces, ¿qué significa? Que el vector sería partiendo del origen hasta la intersección de esas líneas imaginarias. Entonces, vamos a tener esto, ¿sí? Este es el vector que se va a llamar K, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros manejamos la magnitud de ese vector. Entonces, ¿cómo manejar esa magnitud de ese vector? Ahorita lo vamos a ver. Ya dibujé el vector, pero ¿cuál será esa magnitud? No es 6 más 3, no puedo decir que es 9, ¿sí? Entonces, ahorita lo manejamos. Entonces, este es el vector K, que me indica esta cantidad vectorial. También lo podemos representar, y de aquí en adelante lo vamos a desarrollar, es mediante el método cabeza-cola, que es para dibujar este mismo tipo de cantidades vectoriales. Lo vamos a explicar también. Muy bien, entonces ya dibujamos el vector. Este es mediante sus componentes, ¿sí? Las componentes van a ser dos vectores, que es un vector paralelo a X y un vector paralelo a Y. El sentido de estos vectores, estas componentes, me lo da este signo, ¿sí? Por lo tanto, uno va a la derecha y otro va hacia arriba, ¿sí? Entonces, estos dos vectores se dan cuenta que están aplicando en el punto que estoy aplicando el vector K, que es en realidad el vector que estoy descomponiendo, o que estoy dibujando en este caso. Ok, ahora de otra manera, ¿cómo dibujo ese vector mediante el método cabeza-cola?
primero, la y componente en x. Positiva va a la derecha, entonces dibujo hacia la derecha. Dibujamos una componente. Se va a llamar kx igual a 6 metros. ¿Sí? Ahí está. A 90 grados. ¿Sí? Este es un método. Para dibujar el vector. A 90 grados tengo que dibujar la otra componente, que sería la componente en y. ¿Sí? Entonces, ¿pero hacia dónde? A 90 grados donde termina el vector, ¿hacia arriba o hacia abajo? Entonces va a depender de qué, va a depender del signo de esa componente, y en este caso es positiva. Por lo tanto, va hacia arriba. Ponemos más o menos que son 3. Sería la componente en y es igual a 3 metros. Entonces, ¿por qué vamos a usar Para poder visualizar triángulos rectángulos, que me va a ayudar a poder encontrar estas magnitudes de vector. Entonces, el vector que me representa esta cantidad vectorial sería donde inicia, donde está el origen, hasta donde llega la punta del vector de la componente en y. Entonces, aquí vamos a tener que esta es la magnitud del vector que estoy encontrando, y si quisiera encontrar la dirección sería encontrar este ángulo también. ¿Por qué? ¿Y el sentido? Pues el sentido al momento de dibujarlo ya lo tenemos. Entonces, si quisiera encontrar la dirección y la magnitud de esta cantidad vectorial, yo lo puedo hacer siempre y cuando yo observe un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tendría que encontrar ese triángulo rectángulo? La hipotenusa y este ángulo. Y ahí es donde vamos a usar las expresiones trigonométricas que les pedí en las sesiones pasadas. Entonces, vamos a usar para poder encontrar esta magnitud, para poder encontrar este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es similar? Porque acuérdense que este vector es lo mismo que yo lo tuviera aquí, ¿sí? Apuntando hacia arriba. Si se fijan, este vector está aquí. Entonces, es exactamente lo mismo. Es otra metodología para dibujar el vector. ¿Sí? Muy bien. Voy a encontrar la magnitud y ese ángulo. Me voy a quedar con esta imagen, ¿no? Pero aquí, si quisiera esta imagen, voy a observar que este lado sería la componente en y. Entonces, yo ya tengo un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para poder usar las expresiones trigonométricas. Aquí tengo un triángulo rectángulo, o puedo ser el de arriba. Aquí esta línea imaginaria sería el valor de la componente en x. Entonces, cualquier triángulo me puede servir siempre y cuando sea rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo, uno de los ángulos internos, es igual a 90 grados. Entonces, me voy con esta metodología. De aquí en adelante voy a usar esta metodología. Van a ver algunos autores que manejan de esta manera la descomposición de vector. Entonces, este vector, sus componentes es la componente en x igual a 6 metros con este sentido, esta dirección, y la componente en y de 3 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar, vamos a encontrar la magnitud y la dirección. Muy bien, entonces continuamos. Ya dibujamos el vector, pero recuerden que un vector tiene que ir identificado por la magnitud de ese vector, la longitud. Entonces no lo tenemos. Ya lo dibujé, esta es una representación de esa cantidad vectorial. Ya pude lograr dibujar ese vector. Ahora queremos encontrar cuánto equivale ese vector. Entonces yo tengo que observar un triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces tengo que identificar, nos vamos a apoyar en estas expresiones. Este es teorema de Pitágoras y las expresiones trigonométricas. Pitágoras, recuerden, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tengo que identificar la hipotenusa, el lado más largo, y los catetos vendrían siendo los otros dos lados. Aquí no me interesa que si es opuesto o adyacente en Pitágoras. En las expresiones sí, porque va a depender dónde está el ángulo de esa expresión. Si el ángulo está aquí, como lo está indicando, porque acuérdense que voy a encontrar la dirección, voy a aprovechar, ¿sí? Ya lo dibujé, pero voy a aprovechar para poder encontrar esa ubicación de ese vector y así poder representarlo en otras partes si es que así lo requiero. Entonces, si este es el ángulo, entonces mi cateto opuesto es el cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es el lado de este triángulo rectángulo que está enfrente, que sería este lado. Entonces, de ese ángulo vamos a indicar que este lado es el cateto opuesto. Este sería la hipotenusa y este lado sería el cateto adyacente. El cateto adyacente sería el lado del triángulo, ¿sí?, que formé,
pero que junto con la hipotenusa está el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener que este es mi cateto adyacente. Para las expresiones, aquí no, aquí en Pitágoras no me importa, nada más identifico la hipotenusa y identifico los catetos. Muy bien, entonces para poder encontrar este lado de este triángulo voy a usar la Pitágoras. Entonces vamos a poner Pitágoras. Nos vamos, como se llaman estos vectores, no vamos a manejar c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrada como manejan en matemáticas. Aquí va a depender de los vectores. En este caso la hipotenusa se llama k. Entonces sería k al cuadrado es igual a los catetos. Los otros catetos, ¿cuál es? La componente en x, kx al cuadrado más la componente en y, ¿sí? Entonces no son fórmulas, es Pitágoras, pero respetando cómo se llaman los vectores, ¿sí? Hay que respetar, esto es Pitágoras, hipotenusa cuadrada es igual a sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces quiero encontrar k, recuerden que es, como es el cuadrado, para poderlo eliminar, pues le sacamos raíz y eliminamos el cuadrado, entonces quedaría la k es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa, perdón, el cateto, uno de los cualquiera, dijimos que era el de x primero, 6 metros al cuadrado, más la componente en y del vector k, 3 metros al cuadrado. Por lo tanto, si yo saco esa operación, me va a dar un resultado de 6.7. 6.7, ¿qué unidades? Metros. Entonces ya encontré la longitud de ese vector. Entonces mi vector k tiene una longitud de 6.7 metros. ¿Sí? Ahí tenemos la longitud del vector, ¿sí? Yo sé que este vector me representa eso, pero tengo que poner cuánto es la longitud del vector. Ok, de una vez vamos a encontrar ese ángulo, que en este caso es la dirección. En otros casos, en otra ubicación de otro ángulo, de otro vector, pues vamos a encontrar un ángulo, pero no la dirección. Tenemos que buscar un ángulo que me indique la dirección. Entonces, para poder encontrar el ángulo, tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Puedo usar cualquier expresión. Si se fijan, tengo el opuesto y la hipotenusa, la adyacente hipotenusa y el opuesto y la adyacente. Entonces, mi recomendación es utilizar este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los valores reales. Ya la hipotenusa ya tiene un cierto margen de error, nada más para la cercanía. Pero pueden usar cualquier función, expresión trigonométrica y nomás la despejamos. Entonces voy a usar tangente el ángulo. Entonces tangente el ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Voy a encontrar el ángulo, despejamos, tangente pasa como tangente a la menos 1 de la operación de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perdón. Esto nos da que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto. El cateto opuesto lo voy a poner aquí por únicas ocasiones. Cateto opuesto es la componente en y la componente en x es el adyacente. Opuesto entre adyacente. Voy a quitar esto, ya vimos que estamos usando. Entonces sería, no son fórmulas, es la misma despeje, la expresión trigonométrica. Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 3 metros entre 6 metros. Se van los metros y me da un ángulo de 26.56. Hago la operación 26.56. Entonces, este ángulo es de 26.56 grados. Entonces, ¿qué me indica esto? Que el vector está a 26.56 grados. Por lo tanto, esta representación vectorial, ¿sí?, me indica este vector, ¿sí? Ya lo dibujé. Recuerden, lo que estamos haciendo es una representación de vectores. Entonces, es muy común que veamos este tipo de vectores. Entonces, tenemos que conocer
cómo identificar o cómo trabajar con esas cantidades vectoriales. Entonces, este vector, ¿sí?, ya lo pude dibujar mediante sus componentes, ¿sí? X, Y, ya lo dibujé. Ya pude encontrar cuánto es su magnitud, porque no nomás es dibujarlo, hay que encontrar cuánto equivale ese vector. 6.7, ¿con qué me apoyo? Con las expresiones trigonométricas y Pitágoras. También el ángulo de ubicación. Entonces ya con eso ya pude dibujar ese vector, ¿sí? Con esta información yo ya puedo representar ese vector mediante su magnitud y ángulo de ubicación o esta inclinación. En este caso, el ángulo que sacamos dentro de ese triángulo que se formó es la dirección. Pero va a haber ocasiones que a lo mejor tenga aquí mi vector y aquí estén mis componentes y voy a encontrar el ángulo que esté aquí. No es la dirección sería, acuérdense, a partir de aquí hasta donde esté el ángulo, ¿sí? O el vector. O si estuviera aquí, pues sería, la dirección sería el ángulo de aquí hasta donde esté el vector. Por lo tanto, si quisiera representar esta misma cantidad, pero mediante su magnitud y ángulo de inclinación, sería mi vector K, aquí lo vamos a poner con otro color, ¿sí? Ahí ustedes le ponen por cuestiones de espacio, no sé, no pude el poner qué es lo que vamos a hacer, la representación mediante su magnitud y ángulo de inclinación sería, ¿qué magnitud es? 6.7 metros. ¿Con qué ángulo de ubicación? Sería a partir de aquí, aquí. Fue exactamente el que sacamos, 26.56 grados. Esta representación es igual a esta. ¿Cuál vamos a usar? Lo que nos convenga. Pero tenemos que saber pasar de aquí para allá, de aquí para acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, mediante puntos cardinales, ¿cómo quedaría? Sería la magnitud del vector 6.7. Ahora, 6.7, ¿hacia dónde? Vamos a ponerlo hacia el este. Recuerden que para allá, al este. 6.7 metros al este. ¿A cuántos grados? 26.56. Aquí arriba, acuérdense que está el norte. A 26.56 grados al norte. Esta representación también la podemos manejar del mismo vector, ¿sí? Este mismo vector. ¿Dónde lo sacamos? Nada más con las consideraciones que ya lo explicamos anteriormente, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este segundo ejemplo. Aquí tenemos una cantidad vectorial. Vamos a ir un poco más rápido por cuestiones del tiempo. Entonces, su componente en X, aquí tenemos, sí tiene. No todas las representaciones van a tener componentes en X o Y. Algunos que les va a faltar la X o Y, otros van a tener los dos, ¿no? Entonces, en este caso, sí tengo en X. Pero es negativa, entonces, para dibujar, primero tengo que dibujar el vector. Entonces, me dice que va a la izquierda. En X, a la izquierda. Entonces, sería, acuérdense, Bx igual a 5 metros. Estoy poniendo metros. ¿Por qué no puse negativo? Aquí no puse negativo. ¿Por qué? Porque negativo me da el sentido del vector de esa componente. Entonces va a la izquierda. Siguiente, peto, cabeza, cola. 90 grados. Depende de este ángulo, J. Ahí tenemos J es Y. Entonces si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces es positivo 3. Recuerden más o menos manejar a escala o manejar con una regla, ¿no? Entonces aquí tenemos que esta componente es la componente Y de mi vector B y tiene una magnitud de 3 metros, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, para dibujar el vector, pues sería del origen hasta la punta del vector que va quedando. Recuerden que lo que dibujamos son vectores, son componentes, tienen que tener su punta de flecha. Entonces, este vector va apuntando hacia allá, pongo una componente que es un vector. Va otro vector que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que este vector lo puedo representar mediante esas componentes y voy a tener las mismas condiciones que tiene este vector que esté negro si es que pongo los en rojo. Acuérdense, método cabeza cola. Ya lo dibujé, hay que encontrar la magnitud de B y vamos a encontrar este ángulo que ahora no es la dirección, sería el ángulo que forma ese triángulo rectángulo. Si quiero la dirección sería el ángulo de aquí hasta acá, ¿sí?
Entonces me voy a ir un poco más rápido. Para encontrar B me voy a apoyar en Pitágoras. ¿Sí? Recuerden. B ya despejado. Bx al cuadrado más by al cuadrado. Despejamos, sustituimos. Bx 5 metros. Recuerden que aquí no es negativo. El negativo me lo da el sentido al dibujarlo. Más by, que es 3 metros. Entonces hago la operación y me da un resultado de 5.8 metros. Y hacen la operación 5.8 metros. Quiere decir que este vector tiene una magnitud de 5.8 metros. Me voy un poco más rápido. Después en los ejercicios vamos a obviar ciertos pasos para darle más velocidad e incluso tener un poco de espacio, ¿no? para poder explicar. Muy bien, ya tengo lo que es la magnitud. Ahora encontramos este ángulo. Checamos el triángulo rectángulo. Para poder encontrar este ángulo voy a usar cualquier expresión, voy a usar la de tangente. Ya despejada me va a quedar el ángulo. Ahora lo puse como fin. Ustedes pueden ponerle como quieran, hay que identificar ese ángulo. ¿Por qué no lo pongo como θ? ¿Por qué? Porque más bien ese ángulo lo manejamos como la dirección. Entonces, este ángulo que voy a sacar, bien importante que identifiquemos qué es lo que estoy sacando. No es una fórmula cualesquiera, sino que vamos a utilizar, vamos a encontrar este ángulo, para poder encontrar la dirección. Entonces, este sería tangente a la menos 1 ya despejada por cateto opuesto, que es componente en y de b, entre el cateto adyacente. Entonces el opuesto es el lado del triángulo que está frente al ángulo, y el adyacente sería el lado que junto con la hipotenusa forma lo que es en este caso el ángulo. Si tuviera aquí el ángulo en esta esquina, entonces esta sería mi hipotenusa, porque junto con sería mi cateto adyacente, porque junto con la hipotenusa forman este ángulo. Y este sería mi opuesto, porque estaría enfrente del ángulo. Entonces va a depender. No se usa el de 90 grados, por supuesto que tiene que ser uno de estos ángulos. Muy bien, sustituimos, ya habíamos despejado. Sería by 3 metros y bx 5 metros. Se van, por lo tanto el ángulo vendría siendo igual a 30.96. 96 grados. Bien importante, manejemos así los ángulos. También hay otra manera de grados, minutos, segundos, que es lo más exacto. En este caso no, manejemos esta manera para visualizar las partes divididas del ángulo, ¿no? Entonces sería 30.96. Por lo tanto, este ángulo es igual a 30.96 grados. Ahí está, ahí lo tenemos. Ok, si quisiera la dirección, sería este ángulo que está aquí. ¿Cómo sacamos este ángulo? Este ángulo sí es la dirección. Voy a poner aquí dirección. Recuerden que esta es una representación de un vector, de una cantidad vectorial, lo representa un vector, pero recuerden que el vector siempre debe tener su valor, ¿sí? Y por supuesto el ángulo para ubicar ese vector. Entonces vamos a poner que el ángulo es igual a cómo lo encontramos. De aquí hasta aquí, donde tenemos que empezar a ver la trigonometría, tenemos 180 grados. Entonces, si quiero encontrar este ángulo, entonces sería 180, le resto el ángulo que saqué. Me va a dar este ángulo. Entonces sería 180 menos phi, que en este caso sería phi. Por lo tanto, el ángulo sería igual. Aquí lo voy a poner. El ángulo, la dirección, voy a poner aquí dirección. Que sería la magnitud. De repente la magnitud en la matemática viene siendo un valor, ¿no? Las veces que cabe. Acuérdense que la magnitud, nos vamos a los sistemas de unidades, sería una propiedad medible, ¿sí? Pero aquí serían las veces que entra la unidad. Entonces la dirección sería, el ángulo es igual a 180. En este caso no siempre va a ser 180, va a depender en qué parte esté. Le voy a sumar, le voy a restar, ¿sí? 180 le voy a restar el ángulo phi. Por lo tanto, 180 grados
perdón, igual, menos 30.96 es igual a 149.04. Esta sería la dirección, ¿sí? Sería 149.04 grados. Quiere decir que si yo abro 149.04 grados, ahí voy a tener vector. Por lo tanto, si quisiera representar esta representación vectorial, o esta cantidad vectorial, perdón, mediante su magnitud y ángulo de inclinación, sería mi vector B es igual al valor del vector, que es 5.8 metros, con un ángulo de ubicación de aquí hasta donde está el vector, que sería 149.04 grados. Este sería otra forma de representar el vector, ¿sí? Recuerden que hasta aquí llegamos, hasta el dibujarlo, poner el valor. Pero si quisiera representarlo mediante su magnitud y ángulo de inclinación, pues sería este. Esto y esto me representan en un vector. Si quisiera por puntos cardinales, sería el B. Esto estoy viendo de una manera u otra para ir dominando. Sería, este es el vector que voy a representar mediante puntos cardinales. Entonces puedo manejar hacia acá, ¿sí? Sería 5.8, recuerden la magnitud. ¿Hacia dónde? Hacia oeste. 5.8 al oeste o oeste, como ustedes quieran, ¿sí? ¿A cuántos grados? 30.96, pero se abre ¿hacia dónde? Aquí es el norte, recuerden. A 30.96 grados al norte, ¿sí? Y esta es otra manera de representar ese mismo vector. Entonces, si yo tengo dibujado el vector y quisiera puros puntos cardinales, lo puedo hacer o de esta forma o de esta forma, ¿no? Muy bien, por último voy a ver un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo el último ejemplo. Tengo el vector J y me dice que es menos 4J, ¿sí? El vector se llama J, ¿sí? No quiere decir que es de Y, sino aquí ahora se llama J. Este es el que me debe indicar la componente, esa letra minúscula. Entonces ahora no me está indicando una letra I, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay componente en X. Entonces, ¿cómo dibujo ese vector? Entonces nos apoyamos en un plano cartesiano XY, aquí lo tenemos, y voy a dibujar ese vector, ¿sí? Entonces dibujamos las componentes. En X no hay, y en Y esta J me dice que es Y, ¿sí? Hay otro detalle que se me ha pasado. La Y no, yo la manejo de esta manera, nada más para identificar o diferenciar lo que es la parte en X y la parte en Y, porque la J lo hago así. Entonces no voy a hacer que la J la haga así y haya una confusión. Entonces por eso me van a ver que la I la pongo de esta forma y la J así, ¿sí? Entonces para que tengamos eso en cuenta, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. La parte en X no hay, es 0, no hay componente. La parte en Y es negativa, por lo tanto va hacia abajo, voy a dibujar hacia abajo. Entonces mi parte en Y, perdón, va hacia abajo, pero 4 metros. Entonces voy a dibujar un vector partiendo del origen hacia abajo, ¿sí? Aquí lo tenemos y va a ser mi componente en Y. Entonces sería en este caso la componente en Y de mi vector J, pero sabemos que ese vendría siendo mi vector, la magnitud del vector. ¿Por qué? Porque la componente en realidad es el vector, ¿sí? Entonces no tiene componente en X, es 0. Entonces no puede existir el vector que tenga un ángulo diferente a cualquier eje. Entonces en este caso la componente en Y es igual al vector. Por lo tanto el vector J es de 4 metros. Pero ¿hacia dónde va dirigido? Hacia abajo. Entonces va a ser igual a lo que es la componente en Y. Por lo tanto, vamos a considerar que mi vector, en este caso J, vamos a tener
que está dibujado o está ubicado, perdón, sería hacia abajo. Este es mi vector J de 4 metros. ¿Por qué no se pone negativo? Por el sentido que ya les dije de la referencia. El negativo ya con el simple hecho de dibujar el vector, ya me dice que es un vector negativo, ¿sí? Ya me dice que es una magnitud negativa. Pero se pone esta parte positiva. Muy bien, ahí está el vector. ¿Tengo que utilizar Pitágoras o tengo que usar expresión trigonométrica? No, porque ya tenemos una magnitud del vector. ¿Cuándo voy a encontrar o voy a usar Pitágoras? Cuando no tenga el valor del vector, que hay que sacarlo, que tenga las componentes. Aquí esta componente es igual al vector. Y si tuviéramos la parte en X, nada más, si la lleno, pues el vector sería la magnitud de la componente en X, ¿sí? O la de Y si tuviéramos por ahí. Muy bien. No voy a sacar ángulos en este caso ya yo ya conozco el ángulo que corresponde o de ubicación a ese vector. Por lo tanto, ya tengo este vector así dibujado, me representa esta expresión. Si quisiera representar este vector mediante su magnitud y ángulo de inclinación, quedaría mi vector J, así se llama, ¿no? Sería el valor del vector, que son 4 metros, por el ángulo de ubicación de ese vector. Entonces sería a partir de aquí hasta donde está el vector. Entonces sería 90, más otros 90 van 180, más otros 90 van 270 grados. Entonces sería a un ángulo de 270 grados. Y este sería la representación de ese mismo vector que está representado así. Si quisiera mediante sus puntos cardinales, sería J igual la magnitud del vector 4 metros y ahora hacia el punto cardinal. Aquí no hay ningún ángulo, entonces ¿hacia dónde va dirigido? Hacia el sur. Acuérdense, norte, sur, este, oeste. Entonces va dirigido al sur. Entonces 4 metros sur o 4 metros hacia el sur, ¿sí? Entonces estos serían las mismas representaciones de este mismo vector. Entonces si yo lo represento así, lo represento así, lo represento así, hablan del mismo vector, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos las diferentes formas de representar vector. También más adelante ustedes en algunos ejercicios se van a dar cuenta que las respuestas están dadas de esta forma. Entonces tenemos que buscar o aprender a checar nuestros resultados de acuerdo a los resultados que nos dan, ¿sí? Si tuviéramos de puntos cardinales, puedo hacer lo mismo, digamos una cantidad vectorial, lo puedo hacer representarlo mediante su magnitud y ángulo de inclinación, pero también por componente. ¿Qué es lo que voy a usar? Esto, ¿sí? Tenemos que ver, si tenemos esta representación, lo podemos representar de esta manera apoyándonos en eso. Si tenemos en magnitud y ángulo de inclinación, lo puedo pasar por sus componentes, lo puedo pasar por esto. Entonces cualquiera de esas formas lo podemos hacer, ¿no? Ya en ejemplos más adelante vamos a ir explicando, detenemos un poco para ver cómo pasar, si tenemos esta forma, pasarlo a componentes, ¿sí? O viceversa, ¿no? Si tenemos esto y ocupamos de esta manera, lo vamos a hacer, ¿sí? Pero ya lo vamos a explicar en sí, en los ejercicios que vayamos viendo, ¿sí? Les pido que vayan anotando todo lo que veamos en la clase. Cualquier duda me pueden detener durante la clase. Si hay algo que no se entendió, yo voy a estar, acuérdense que estoy atendiéndolos para poder que puedan comprender un poquito mejor. Y les recomiendo que anoten todo esto en su cuaderno. Todo lo que hagamos hay que anotarlo en su cuaderno.